Bueno, vamos a entrar a estudiar entonces los eventos del sexto sello. Seguimos estudiando y vamos en el mensaje del segundo ángel. Bien, voy a proyectar. Los invitamos entonces a participar, a preguntar, a anotar. Pueden intervenir cuando deseen. Recordemos un poquito en qué estamos. Capítulo 22, conflicto de los siglos, una advertencia rechazada. Es el mensaje del segundo ángel. Ya vimos cómo se predicó el mensaje del primer ángel, Guillermo Miller, sus asociados y otras personas en otras latitudes del mundo. Ahora vamos con el mensaje del segundo ángel, cómo llegó a cumplirse el mensaje del segundo ángel. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a la lectura y ahí vamos entonces recordando y explicando. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, cayó, cayó la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Bien, bueno, vamos a explicar, hermanos. Vamos a concentrarnos aquí, pues no todos manejamos estos mensajes y pues no, todavía nos falta mucho, pero bueno, vamos a tratar como de darle estructura aquí al Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis se dedican en tres lugares de Apocalipsis a hablar de Babilonia. El primer lugar es aquí en Apocalipsis 14:8, que es el texto que acabamos de leer, que es el segundo ángel cuando dice, cayó, cayó la gran Babilonia. La Reina Valera dice, ha caído la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad o del furor de su inmoralidad. Esta es la primera mención de esa figura que es Babilonia. La segunda mención es en el capítulo 17 de Apocalipsis, que habla de la gran ramera. ¿Ok? Hay una mujer sentada en una bestia escarlata, acá lo dice, llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Esta mujer estaba vestida de púrpura escarlata, como dice aquí, versículo 4, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro, otra vez la copa, llena de lo mismo que acabamos de leer, abominaciones y de la inmundicia de su inmoralidad. Y sobre su frente, aquí se le identifica a esta mujer. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Bueno, entonces estamos hablando de que esta es la segunda parte donde aparece esta figura de Babilonia. ¿Ok? Y acá se le identifica a esta mujer. Aquí aparece que Babilonia es una mujer adúltera, ramera. ¿Ok? Y que es madre de rameras además y de las abominaciones de la tierra. Esta es la segunda parte del Apocalipsis que habla de Babilonia. Y la tercera parte es en Apocalipsis 18, donde habla de la caída de Babilonia y donde aparece el llamado cuarto ángel, que identificamos como el mismo Jesucristo. Dice brevemente, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Miren que es el mismo mensaje de Apocalipsis 14. Cayó, cayó la gran Babilonia, pero aquí le añade más, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible.
Porque todas las naciones han bebido el vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y luego en el versículo 4 viene el llamado para el pueblo de Dios que está en ese momento. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Bueno, con la ayuda del Señor vamos entonces a leer el conflicto de los siglos, teniendo en mente que hay tres partes donde se habla de Babilonia. Y la pluma inspirada, a través de la hermana Juan, el Señor va a explicar cómo son estos momentos, cómo se deben aplicar, ¿sí? Cómo parcialmente se cumplió el mensaje del segundo ángel en la época de 1844, parcialmente. Ya vamos a ver por qué. Y cómo esto, dicho por la hermana White, por la pluma inspirada, no se llegó a cumplir en ese momento, sino que el cumplimiento perfecto es en el futuro. Esto lo va a decir allí en el conflicto de los siglos. Vamos con nuestros Tommy, propios ojos a leerlo. ¿Sí? una preguntita que se me vino a la mente. Sí, ¿Qué, señora. qué definición se debe tener ahí en cuenta como guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda eh, y aborrecible? ¿Cómo es? Y aborrecible. 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 Sí, todos esos son espíritus inmundos, son demonios realmente. Son varias categorías. No tengo toda la respuesta en este momento, digamos. Ahorita vamos a hacer un estudio muy general. Muy Tommy, general. ¿puedo aportar algo? Por favor. Yo no sé, pero de lo que yo estuve estudiando con la historia y todo eso, yo logré entender que ahí habla es del Vaticano, Ay, qué no del bien. papado, que es diferente, el Vaticano. Ok. Bueno, ahí tenemos una respuesta. Ahí es Vamos donde, entonces. Ujú. perdóname, ahí es donde empezaron a hacer todo, o sea, lo de las bulas papales, ahí es donde hacen los sacrificios también de los niños y empiezan, o sea, ahí es donde está todo llamémoslo de Satanás y todo lo que se desarrolla es ahí en el Vaticano. Obvio Ok. que hay otros lugares, ¿no? Pero es como el Señor lo dice ahí. Gracias a Dios, sí. Uy, sí, no entendía esa parte. Yo decía, pero ¿por qué guarida de todo espíritu inmundo? Guarida de toda ave inmunda aborrecible, claro. Ellos están haciendo unas prácticas satánicas, por eso son tan aborrecibles. O sea, cuando dice guarida es porque hay un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? El Vaticano. Sí, exacto, sí. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, amén, prometiendo Él ser su Dios, amén, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Oseas 2:19. Y también yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14. Y Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Uy, Ok. esto llegó a mi corazón, te cuento. Esto nunca lo había leído. Ok. Voy a anotarlo. Entonces, el matrimonio es un símbolo en la profecía para representar el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia.
Por eso vemos elementos de matrimonio en muchas de las situaciones que ha pasado el pueblo del Señor. Como por ejemplo estas que vemos acá, ¿no? El libro de Oseas es un libro donde Dios le ordena a Oseas que se case con una prostituta. Y es para ilustrar lo que el Señor siente al haberse relacionado con su pueblo y su pueblo haber sido infiel. ¿Mm? Lo mismo en Jeremías 3:4, él dice, yo soy el esposo de ustedes, es un símbolo, ¿ok? Lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando dice, usted desposado a un marido, que es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo vemos también en Apocalipsis, en Mateo, las bodas del Cordero, las vírgenes, la parábola de las vírgenes, que hay una boda, hay un matrimonio allí, ¿sí? Em, lo vemos allí en Apocalipsis con la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que ha sido ataviada como una esposa para su marido. O sea, siempre va a estar ese símbolo del matrimonio. El matrimonio es sagrado y es una relación que se supone es permanente. ¿Mm? Y entonces sucede algo. Hay una figura que se emplea en la Biblia para representar a la iglesia, que es la mujer, y el esposo sería Cristo. En Apocalipsis 12 vemos una mujer virtuosa, la que se refiere acá a la hermana White. ¿Mm? Símbolo de una iglesia pura. Y luego en Apocalipsis 17 vemos una mujer vil, que representa una iglesia apóstata. Entonces ahí vemos esa relación entre matrimonio e infidelidad, que es la que ha tenido que soportar el Señor con su pueblo, pero Él en su infinita compasión y misericordia no lo ha abandonado a pesar de la infidelidad de su pueblo. Es lo mismo de la historia de Oseas. Oseas es un hombre que, que le toca una labor muy dura. Imagínese que le digan a usted cásese con una prostituta, o a las mujeres sería cásese con un prostituto, no sé, alguien así. Y Oseas pues le toca obedecer. Y esa mujer pues, es una mujer difícil y tiene hijos con ella y ella se va y él tiene que llegar hasta comprarla en un mercado de esclavas porque ella se va y se vuelve, su condición es tan terrible, ¿no? Entonces Dios demuestra eso, quiere mostrar eso al pueblo de Israel y a nosotros. Esta mujer de Apocalipsis 18 no llegó a ser ramera de la noche a la mañana, lo que está mostrando aquí la hermana White. Porque en Apocalipsis 12 vemos a una mujer pura, a una mujer que está por dar a luz. Entonces, ¿qué pasó? Pues esta mujer, la mujer ramera, llegó a esa condición. No es que nació ramera, no. Algo pasó. De Apocalipsis 12 a Apocalipsis 17, algo sucedió. Entonces, sigamos leyendo. A ver qué más nos dice aquí el conflicto de los siglos. La infidelidad de la iglesia a Cristo al permitir que su confianza y afecto se aparten de él y permitir que el amor a las cosas mundanas ocupe el alma, se compara con la violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y viniste a ser mía, y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová. Ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños. Ezequiel 16. ¿Contra quién va la primera aplicación de esta mujer adúltera? Porque aquí vamos a ver varias aplicaciones. ¿Jerusalén o La Israel? primera es contra su pueblo. Israel.
Su pueblo. Su pueblo Israel. ¿Y por qué aclaran su pueblo Israel? ¿O es que nosotros no somos su pueblo? En ese tiempo, ¿no? Pero Y es el ahora, Israel literal. sí, y Ok. ahora pues nosotros. Bueno, vamos a ver si va a aplicar, ¿no? Porque eso tiene aplicaciones. Miren, vamos con calma. Dice que la infidelidad de la iglesia a Cristo, cuando la iglesia es infiel a Cristo, en esta figura, cuando se permite que su confianza y afectos se aparten de él y se permite que ese amor llegue a permear las cosas del mundo. Voy a decirlo como lo dice acá, que el amor a las cosas mundanas ocupe el alma. Miren, ahí está. Eso es ser infiel a Cristo y se compara con la infidelidad de una mujer con su esposo. ¿Ok? Dice acá que el pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esa figura. Y aún así dice el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de un modo conmovedor. Está hablando del Israel literal en ese momento. Es la primera aplicación, ¿cierto? Y vamos allá a Ezequiel 16. Usted va a ver toda una descripción es muy conmovedor. Les recomiendo ese capítulo. De cómo el Señor ha tratado a su pueblo Israel. En ese entonces la llena de adornos, la recoge, la limpia, la pone linda, la hermosea. Y luego esta se va tras otros dioses, se va tras otras cosas. Sí, es una infidelidad. Entonces, pues esta mujer en primera instancia va a representar a ese Israel literal. ¿M? Porque hay una violación de ese voto que se hizo, de esa relación que Dios quiere siempre tener con nosotros, ¿no? Entonces, yo pienso que, claro, esto es a un nivel escatológico, un nivel general, habla de la iglesia de Cristo, pero desde luego nosotros, pues, somos miembros de la iglesia de Cristo. Bueno, no sé si quieren añadir algo mientras. No, yo tengo como una pregunta, hermano. Cuando estuvo Samuel y estuvo Saúl, que el pueblo dice que rechazó al profeta Samuel, ¿no? Y dice el Señor, por cuanto no te han desechado a ti, sino a mí, pidiendo un rey. O sea, eso empieza desde ahí o mucho tiempo atrás, esa deslealtad del pueblo. Si vemos los escritos, empieza desde antes de que ellos sean llevados a Babilonia. Ezequiel, Jeremías por lo menos es previo a la invasión de Babilonia. O sea, ahí estaban ya en adulterio. Y es un llamado. Y Ezequiel 16, Ezequiel ya está en Babilonia. O sea, les está explicando qué fue lo que pasó. ¿Por qué están en Babilonia? Pero Entonces, Tony, ahí está hablando esto, Dori, desde antes, como en la época de Saúl, pero eso sí tiene como, no sé exactamente si sea de ahí, pero un poquito más, no sé, pero, o sea, ahí ya, es sí, sí. Eso es donde se antes. da cabalidad, pero eso arranca antes. Sí, eso arranca antes. Eso arranca, yo podría decir, desde la época de los jueces. Ujú. Porque ahí ya Dios no levanta un Moisés, un Josué, ya no sigue una línea patriarcal, ahí se interrumpe esa línea. Pues es. Sí, porque muere Moisés, Dios nombra un sucesor. Llegan a la tierra prometida con ese sucesor. Y muere Josué y ya el Señor no nombra a nadie. Y el pueblo de Israel ahí dice que se aparta de los caminos del Señor. Y es cuando empiezan a caer en mano de naciones paganas. Y Sí, tengo entendido que Dios les, o sea, cuando ellos llegan a la tierra, a la Canaán, literal, ellos no, o sea, no sacan todos esos pueblos que tenían que sacar, ¿no? Y eso fueron de tropiezo para ellos también. así es. Ahí arranca todo, literal. Así es. Los primeros 2 capítulos de Jueces dice eso.
cada tribu debía sacar a esas naciones, porque, o sea, Josué fue usado como instrumento para limpiar el camino, pero no les iba a hacerle el trabajo que a cada uno les tocaba hacer en su porción de heredad, que era retirar a esos pueblos que quedaban, que eran muchos. Entonces, la mayoría de tribus no los retiraron, los hicieron tributarios. Y eso vino a ser tropezadero, así lo dice con esas palabras en el libro de Jueces, vino a ser tropezadero para Israel y Dios lo permitió. Inclusive Dios lo había profetizado, ¿no? Con Sí, Moisés. sí, se lo había anunciado ya en Deuteronomio. Ahí Y está, el ahí lo tiempo, dice. perdón, y el tiempo de Noé entonces, porque fíjese que ese diluvio vino fue porque también la maldad, los hijos del Señor, o sea, en sí, pues uno, o sea, yo me pongo a pensar que a través de los tiempos siempre ha habido infidelidad de los escogidos de su pueblo, digámoslo así. Porque ¿por qué ese diluvio también, hermano? Pero no había un pueblo, pues ahí no se habla todavía de un pueblo de Dios, se habla de un linaje, pero más no de un pueblo, ¿no? Es la diferencia que yo veo de Génesis al Éxodo. Dios levanta un pueblo después del diluvio. Con Abraham comienza a levantar su descendencia, ¿no? Por el Mesías que iba a llegar allí. Pero antes del diluvio no se habla de un pueblo. Se habla de los hijos de Dios, los que se mantuvieron fieles, mas no como pueblo, como tal. Entonces aquí sí ya se está hablando como de ese momento en que Israel empieza a ser infiel con Cristo como pueblo. Esa es la primera aplicación de esta mujer de Apocalipsis 17, ¿no? Bueno, sigamos leyendo a ver qué más hay. Que todavía nos falta ahí aclaraciones. Hermana Carolina, 432.1. En el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol Pablo dice, almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel que quisiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Aquí ya estamos en la época apostólica. ¿Ven? Y los cristianos profesos que buscan la amistad con el mundo más que el favor de Dios, ¿cómo se les llama? Adúlteros. ¿Mm? Esto ya nos empieza a tocar a nosotros. ¿Sí? Entonces, otra aplicación. Entonces, toda la Biblia está llena de estas figuras de adulterio, un adulterio espiritual que pues también nos lleva al adulterio carnal, desde luego. Pero es ese quebrantamiento solemne de esa alianza que Dios quiere establecer con nosotros. En resumidas cuentas, con cada uno de los que profesen ser su pueblo, ¿no? Aquí ya no habla de Israel, habla de los cristianos. Entonces ya la cosa se amplía un poco más. Bueno, este es Apocalipsis 17, ¿no? La mujer ramera ya está sentada en una bestia escarlata que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Y ella está, sí, con una copa en su mano llena de la inmundicia de sus abominaciones, de su fornicación. Y en su frente es donde Juan ve la gran ramera, la madre de las rameras, la gran Babilonia. Bueno, sigamos leyendo. La mujer babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía el nombre escrito Misterio, Babilonia la Grande, Madre de las Rameras. El profeta dice,
Vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 16 al 18. 16 y 18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre las monarcas de la cristiandad es Roma. Bueno, aquí está la tercera aplicación. Vamos a seguir en esta y ya ahorita comentamos porque no hemos sacado el párrafo. Hermana Damaris, sigue, por favor. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Bien, aquí entonces aclara, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Es una aplicación, ya la vimos. La otra en la era apostólica porque dice que Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Y si uno se pone a ver de dónde salió la Roma papal, ¿dónde comienza todo? Pues el mismo Pablo decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y le decía a los corintios también, y tengo miedo por vosotros que os apartéis del evangelio puro y sencillo de Jesucristo. O sea, esas cosas ya Pablo las sabía que eso se iba a volver nada. La iglesia, cuando ellos murieran, cuando ellos partieran, se iba a levantar otra nueva generación que iba a pervertir las escrituras. En su amistad con el mundo, pues Roma cayó en lo mismo y lo vemos en la época de Constantino, como se vendió o sea, digamos que Constantino viene a ser ya como el disparador de todo lo que había en el corazón de aquellos llamados padres de la iglesia de ese entonces, siglo II y III después de Cristo. Y se deja ver entonces que ellos ya tienen otro evangelio. Al aceptar ese ofrecimiento de Constantino, pues están tendiéndole la mano al mundo. Ahí lo dice, alianza con los paganos. Porque Constantino nunca se convirtió, siguió siendo pagano. Entonces, esa es como la aplicación, ¿no? de esta figura, Hermano, Roma. Sí, o sea, aquí analizando, se podría decir que entonces esa Roma pagana es como la consecuencia de la judía que se pervirtió y terminaron ellos en Roma haciendo todo esto. diría que Porque de la apostólica. sí, o sea, habla de la iglesia judía y dice que se corrompió igual Roma, que también tuvo sus fornicaciones con esos reyes. Entonces, mi pregunta es si es que esa Roma es producto de esa iglesia judía pervertida, o sea, que se apartó también del Señor, o son muy diferentes, o la una es continuación de la otra. Son dos dispensaciones diferentes. Cuando la iglesia judía, es que lo que pasa es que el imperio romano está ahí metido en ambas dispensaciones. Si uno se pone a pensar, la iglesia judía cuando dijo, no tenemos más rey que el César, ¿qué estaba diciendo? Pues que preferimos a César que a Cristo. Nos unimos al César, o sea, imperio romano, y no a Cristo. Y luego ese mismo imperio los acaba en el año 70. Ahí se termina esa dispensación de los judíos. ¿Sí?
digamos, es su estocada final, pero su rechazo para el cielo, que queda escrito en los cielos, es con el apedreamiento de Esteban. Ese fue su último llamado. Año 34. Entonces, porque es profético, además ese año 34 se cumplen las 70 semanas. Entonces yo podría poner acá esta fecha, año 34 después de Cristo. La iglesia judía ya rechaza todo llamado, toda súplica del Espíritu Santo y apedrea a el primer mártir cristiano de la historia, es Esteban. Ahí se acaba esa dispensación. Lo que sucede en el año 70 ya es el juicio de ellos por haber despreciado, teniendo la luz, ¿no? Haber despreciado todo lo que el Señor les dio. Tengo Luego una pregunta. Ujú. Tengo una pregunta antes de que sigas más adelante. Es que me tuve que ausentar un momento, pero es que yo veo que tú pones aquí la iglesia judía o está dentro del escrito. ¿Y por qué iglesia judía? No te escucho. Estoy pensando. Me dejaste Ah, pensando. yo creí que era que te había ido el internet. No, no, Pero no, sí no. está en el escrito, ¿cierto? Sí. Sí, 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 así dice. Y la iglesia judía, eso sí. De hecho, para este capítulo, yo lo comparé con la primera versión que sacó la hermana White en 1888, porque desde entonces pues ha habido varias traducciones y al español pues sí, se puede de pronto perder alguna exactitud. Entonces, pero no, yo lo comparé de hecho y dejé textos de la edición de 1888, que es como la primera que la hermana lanzó y es como la original, ¿no? Por así decirlo. ¿Y por qué iglesia judía? No tengo idea. No sé. Y por ejemplo, a este tiempo he encontrado, por ejemplo, tengo una amiga en Estados Unidos que se volvió judía, pero eso tiene otro nombre, judía Mesiánica. mesiánica, y hay otra que no es mesiánica, o sea, no creen en Jesús, pero eso tiene otro nombre, que Ortodoxa. no recuerdo. ¿Cómo? Ortodoxa. Ortodoxa, sí, entonces no sé, y me vino a la mente, pues ahí está. Ahí Es que a mí me llama la atención porque es que primero se supone que están hablando de Israel, el Israel literal y el espiritual, ¿cierto? Y luego curioso que la hermana Helen pone iglesia judía. Sí. Yo pienso que por ser la cuna donde estuvo también nuestro Señor Jesucristo, donde nació, donde fue su vida, ¿cierto? Ahí dejó él ¿Pero por qué como, judía? pues luego no venía así, no se por- llamaban por- judíos en el tiempo. porque como los judíos no aceptaron a Cristo como su Salvador, ¿sí? No lo aceptaron, decidieron fue por el otro. ¿Solo los judíos o el Israel literal? No, yo creo que tiene que ser los judíos, porque ellos lo negaron. Ellos lo negaron. Es que en esa época, bueno, si hablamos de organización geográfica, el Israel de esa época de Jesús solamente era la tribu de Judá. No había más tribus. Sí, y si leemos lo que dice la hermana en Profetas y Reyes, ella también dice cuando, exacto, la otra tribu, que es las tribus de Israel, ¿cierto? Son dispersadas. Entonces, ellas son dispersadas, pero no quiere decir, o sea, como nación se perdió, ¿sí? Pero como pueblo, como cada uno de Israel, algunos volvieron a Judá e hicieron parte de Judá. Pues claro, los obedientes, los que volvieron, sí. Entonces, literalmente, acuérdese que eso lo debíamos hablar al comienzo. Habían dos palos, pero en el comienzo era un solo palo, era Israel. Luego se dividió en dos palos, pero luego se dispersa totalmente y se pierde la nación de Israel y queda solo la nación judía. Así es. ¿Ya? Claro. Y como nación, porque como nación Israel desaparece, pero muchos de los de Israel que fueron esparcidos fueron y volvieron nuevamente a Judá, pero como nación no volvieron.
Exacto, Así como es. nación no volvieron, sí. Entonces es para que tengamos en cuenta también lo que dice el profeta Israel, porque a veces uno dice, pero ¿por qué de un momento a otro cambia a judío? Pero eso tiene que ver que anteriormente, vuelvo y repito, era un solo palo. Luego aparecen dos palos. Pero luego a la final, acuérdense que eso yo lo expliqué hace rato, quedó un solo palo. La iglesia judía. Esa es el de la época del Señor Jesús. Esa fue, perdón, esa fue la división con Roboán o Jeroboán. Ambos. Ambos. Sí, señora, que eso se da después de Salomón con ellos, ahí salen las dos, uno queda con Israel y el otro queda con Judá. Y Dos luego tribus y las otras. sí, y Ok. luego se desaparece, acuérdese que era un diagrama que yo había hecho y quedaba un solo palo. Y en Jeremías habla que eso era lo que iba a suceder con los dos palos. Pero a la final lo curioso es que encontramos que van a haber dos palos. Se deben encontrar el Judá con el Israel espiritual. Bueno. Entonces ahí está como la respuesta, ¿no? ¿Por qué iglesia judía? Pero espera un momento porque yo sé que quedó silencio. ¿Y por qué el Judá y el Israel espiritual? ¿Quién es el Judá, el Israel espiritual? Nosotros. ¿Quiénes Es son los que judíos? Protestantismo hoy en día, tengo, nosotros, ¿no? Señora, tengo algo que aprendí, y es que hay tres maneras de determinar al pueblo. Hebreo, como lo fue Abraham. Recuerda que Abraham salió del Ur de los Caldeos. Él no era ni judío ni era israelita, ¿cierto? El judío es el que viene, el que es nacido de la tribu de Judá y es descendiente de la tribu de Judá. Y el israelita es descendiente de Israel, o sea, de las 12 tribus de Jacob. Jacob. Ajá. Entonces, yo creo que los que más se despoblaron o se abrieron fueron los judíos. Y es ahí donde se encuentran determinados las personas que están ahorita eh, como más, eh, como más llevando la contraria a las cosas de Dios. No sé si sean los que usted ha expresado las Magdalena, pero lo que tengo entendido es esta clasificación, hebreo, judío e israelita. por eso, pero dentro de eso está la historia que sale los hebreos, pero realmente después llegan siendo israelitas en la época de David, por eso hay que ubicarlo en esa época. De Israel era un solo palo, pero cuando lo de Salomón y luego el hijo de Salomón, Jeroboam, aparecen dos palos, y de ahí es donde se está contando esa historia. Y de ahí es donde aparece el Israel y el Judá. Pero eran un solo palo, que donde venía de Israel en la época de David. Sí, Entonces ahorita sí, cuando estaba unido era una sola cuando nación. estaban unidos era un solo palo. Y eso está en Jeremías. Y por eso vienen dos palos después, es por Salomón. Claro que eso viene consecuencia de David, o sea, todo eso lo que cuando él comete adulterio de asesinato, eso son como lo que hablábamos de maldiciones generacionales, todo eso viene. Y todo eso viene como consecuencia, pero aparecen dos palos ahí. Pero por aquí está hablando Tommy de esa ubicación de Babilonia, de toda esa parte. Ahí es cuando es dispersado antes la tribu de Israel y queda la tribu de Judá. Y como nación, desaparece la tribu de Israel. Pero yo creo que al final de los tiempos el Señor unirá, ¿cierto? Porque Por Él es eso unidad. le estaba diciendo, si esos dos palos, Jeremías lo habla, está el Israel espiritual, que somos nosotros, y sigue el Judá, porque Judá, eso lo explicaba la vez pasada con Romanos 11, Tommy. Sí, Romanos 11. Romanos 11, donde los dos, llamemos, los dos pueblos se unirán, porque son los que han levantado el estandarte del sábado y todo lo que es la palabra del Señor. Amén. Así es. Cuando tú dices, Elcira, cuando tú dices dos palos, perdóname que no tengo conocimiento de eso. ¿Qué estás diciendo? Dos palos quiere decir dos tribus, o sea, anteriormente era una sola nación y era un solo palo. No recuerdo exactamente ahorita en Jeremías, te lo busco y ya lo digo.
y era una sola tribu, pero por todo Jeremías lo que... 32. Jeremías 32. Gracias. Ahí Una está. sola nación. Una sola nación, y eso lo llama como un solo palo, el mismo Dios lo llama. Luego vienen dos palos, porque se dividen, que es lo que hablaba Doris ahorita, Roboán, Jeroboán, y ahí quedan las tribus del norte y las tribus del sur, la tribu del norte y la tribu del sur, y ahí está Israel y Judá, pero la más corrompida fue Israel, y es cuando Israel llega a ser dispersada y se le da un tiempo a Judá, y es cuando llega a Babilonia e invade a Judá. Pero la única tribu que vuelve, llamemos como nación, es Judá. Israel desaparece como nación, pero los que quedaron como, llamemos, que pertenecían a Israel, algunos, dice la hermana Angélica del Profeta y Reyes, volvieron a Judá, volvieron a adorar a Dios. Sí, Me sí, así acuerdo, es. me acuerdo que el hermano Tommy, a mí me encantó tanto esta predicación que fue como al comienzo, explicó lo de cada uno de los reyes que tuvo Israel, el tiempo, cómo se corrompieron, qué fue lo que hubo, qué sobresalió en ellos. Y después Judá, porque es que uno no entiende, dice, y el rey que reinaba en Israel y en su tiempo en Judá reinaba no sé qué, ¿no? Ahí se ven los dos palos claramente. Y eso lo tuvo Tommy, que llegó hasta nuestros últimos tiempos comparando esos reyes. ¿Se acuerda, hermano Tommy, que usted tuvo esa predicación, explicación? Primero fue la hermana Alcida con los Sí, dos palos, explicando para los los dos, Y, cómo y se de ahí dividió. salió el Y resto. Eso. Sí, ahí señor, ya hasta yo como nuestros que, tiempos. exacto, ahí me metí, el Señor me mandó a meterme ahí por cada rey y de ahí explicamos también la relación con los presidentes de Estados Unidos. Y ahí fue donde está eso donde dice que venía era un solo palo. ¿Y cuándo es que salen los dos palos? Y de ahí ya veo cuando Tommy habla de específicamente cada rey, pero la verdad eso arranca, que fue lo que hablé, de Jeroboam y Roboam. Y ahí es donde ellos empiezan y cómo se dispersa y a la final queda una sola nación. Y por eso la hermana acá habla iglesia judía. Eso fue de Egipto a Babilonia, ¿no fue en esos temas? Sí, sí, eso está. Sí. Bueno, listo. Entonces por eso es la iglesia judía. Es el palito que estaba en ese momento cuando Jesús llega a los de su pueblo. Entonces se transforma en ramera, año 34 después de Cristo, porque es el rechazo final que ya no hay nada más que hacer con ellos, como iglesia. Entonces ya el Señor levanta otro pueblo, otra iglesia, que es la iglesia apostólica. Y esa iglesia apostólica, cuando se mueren los apóstoles, comienza a corromperse. Eso no es de un momento a otro. Por eso esta mujer adúltera no llegó a ser adúltera de la noche a la mañana. Empezó a alejar del Señor hasta que llegó a ser adúltera. Entonces, a la iglesia apostólica también le sucedió, porque la iglesia romana católica viene de la iglesia apostólica, no de otra fuente. En su alianza con los paganos se transformó en lo que se conoce como la Roma papal. Ahí lo dice, ¿no? Por buscar el apoyo de los poderes mundanos, Constantino, año 303. Yo podría colocar acá año 323, si mal no estoy, es cuando Constantino le ofrece la ciudad de Roma al Papa. No, en esa época no se llamaba Papa. Se lo regala al obispo de Roma. Y ahí nace el papado, realmente. Le regala el palacio de Letrán. Le regala la ciudad entera de Roma. Y Constantino se va y hace la segunda Roma, que es en Constantinopla. Y eso lo aceptaron los cristianos de esa época. No todos, claro está. Siempre hay un remanente que se mantiene fiel, que es el pueblo del Señor. Pero antes del 323 se le dio tiempo también, así como se le dio tiempo a la iglesia judía para que se arrepintiera, también a Roma o sea, a la iglesia apostólica también se le dio tiempo. Y como rechazó los llamados que Dios le hizo, pues llegó alguien y un instrumento, digamos, para mostrar que lo que había en el corazón y lo que había en el corazón era puro amor al mundo y al poder. Y en eso se convirtió entonces la iglesia apostólica en lo que es la iglesia romana papal. Bueno,
tristemente son dos situaciones, dos épocas que se repiten. La iglesia judía por un lado, la iglesia apostólica por otro lado. Ambas se corrompen con el tiempo y llegan a ser como una mujer ramera. Sigamos lo que sigamos leyendo entonces. Hermana Jessie, las siguientes dos, por favor, 433.1. Listo. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, anunciando la caída de Babilonia, debe aplicarse a aquellos cuerpos religiosos que alguna vez fueron puros y luego se corrompieron. Puesto que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser dado en los últimos días. Por lo tanto, no puede referirse a la iglesia romana, porque esa iglesia ha estado en una condición caída durante muchos siglos. Bueno, ojo con esto. Esto es importante acá porque empieza a aclarar. Recordemos que hay tres partes donde aparece Babilonia. Apocalipsis 14, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Tres visiones diferentes. Entonces, aquí está hablando de que en Apocalipsis 17, Babilonia es madre ¿de qué? De rameras. O sea que hay descendencia de la mamá. O sea, esta señora prostituta no se queda ahí y se muere, no. Tiene hijas, ¿ok? Entonces esas hijas también son un símbolo. ¿De quiénes? Iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen el mismo ejemplo de Roma, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. O sea, esto es muy, muy importante, ¿ok? Entonces O está la sea que mamá y esas está las iglesias, hijas. sí, o sea que esas iglesias a este tiempo, digámoslo así, son las iglesias que guardan el domingo. Acá no dice eso porque es que el domingo es solo un aspecto, ¿sí? Acá dice Pero hay iglesias, más doctrinas y tradiciones, hay más. exacto, centrémonos en lo que dice acá, dice iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Ahí no dice cuáles. Y siguen su Ahí entra ejemplo. el hinduismo, Tommy. Todo, todo lo que sea doctrinas y tradiciones, ¿no? Porque dice, y siguen su ejemplo, o sea, el ejemplo de quién, de la mamá, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios, o sea, no son iglesias, son iglesias cristianas, ¿sí? Que sacrifican la verdad y la aprobación de Dios, quiere decir que ya tienen una verdad, que ya tenían una aprobación de Dios y empiezan a formar alianza ilícita con el mundo. Tommy, pero usted dice son hijas, o sea, la mamá y sus hijas. Entonces yo mirándolo literalmente, pues es que ellos, el mismo, digamos, Roma, papal, ellos fueron los que inventaron el Islam, el hinduismo, y yo no creo que el budismo también. Entonces, ellas prácticamente vienen siendo hijas de ella, literal, ¿no? Sí. Pero también las iglesias protestantes, porque todos los Sí, reformadores ¿de dónde salieron? Pues de la iglesia católica. Son hijas también. Somos, Hermano, por eso ya usted venimos. dice, y dio a tomar o a beber del vino de su fornicación, ¿cierto? Ujú. Creo que ahí abarca todo lo que ellos han sacado en contra siempre de un escrito está. Esa es la clave, todo en contra del escrito que el Señor ha dejado en su palabra. Tommy, pero me quedé pensando lo que tú dices, pero el protestantismo salió desde Roma imperial, no Roma papal. Pero digamos la fe que profesaba, digamos, Lutero, la Por católica. eso, Roma imperial. O sea, cuando él se Mm, revoluciona, sí, él practicaba, ¿sí? Pero cuando mm, llega el protestantismo, él ya se sale del catolicismo, ¿sí? sí, se Y va para eso los. es financiado y eso todo es organizado por Roma imperial, la facción. Sí, ya te entiendo. Ok.
Bueno, entonces, sigamos pensando. El mensaje de Apocalipsis 14, ¿cuál es? Ha caído Babilonia, ¿sí? Debe aplicarse a aquellos cuerpos religiosos que alguna vez fueron puros y luego se corrompieron. Para mí esta frase es clavísima. Ahí no dice quiénes ni qué denominación, no dice cuerpos religiosos. Me gusta esa frase que usó la hermana White, algo muy general. Pero hay una condición, que alguna vez fueron puros y luego se corrompieron. Porque esa es la condición de esta ramera. Esta ramera no apareció de la nada. En Apocalipsis 12 vemos a una mujer pura, encima de la luna con las 2 estrellas en su cabeza. Y luego en Apocalipsis 17 vemos a alguien, otra mujer, pero es la misma que se ha corrompido. Entonces, por eso acá dice que son cuerpos religiosos que alguna vez fueron puros y luego se corrompieron. Cualquiera que cumpla esa condición aplica para ser hija de Babilonia. Tommy, ahí fíjese, como usted dice, muy cierto, la hermana Helen White es muy bueno porque lo amplía, ¿no? Porque lo que estábamos hablando de sus hijos literal, ¿sí? Que son catolicismo, budismo, todos los que ellos crean, pero los que no, que vinieron siendo de Roma imperial, pues a la final, ¿qué dice? Se corrompieron. Eran puros porque nacieron de algo de protestante en contra de, pero a la final terminaron corrompiéndose. Y es como hijos adoptivos de la ramera. Claro, son hijos en sentido espiritual porque cometen lo mismo que cometió Roma, lo cometen ellas. Entonces se repite la historia en las hijas. Entonces dice que el mensaje del segundo ángel, o sea, el de Apocalipsis 14, no puede referirse a Roma papal, porque esa iglesia ha estado en una condición caída durante muchos siglos, ya que el mensaje del segundo ángel sigue a la advertencia del juicio, eso nos sitúa en un tiempo. ¿Bien? O sea, el mensaje del segundo ángel no podía empezar sin antes anunciar el primer ángel, y el primer ángel habla de juicio, 1844, ¿sí? O sea, ahí lo que dice la hermana White, pues ese mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia. Esa Babilonia que está hablando ahí no es la madre de las rameras, se refiere a las hijas de Babilonia. Pues porque la iglesia romana ya estaba en condición caída durante muchos siglos para la época del juicio. Ese es el razonamiento que se hace aquí para yo ubicar ese mensaje, ¿no? Pero es que ahí estaba la Roma imperial, que es la que viene gobernando cuando le dan la herida. Sí, pero aquí está hablando desde las iglesias que alguna vez fueron puras y luego se corrompieron. En ese sentido, pues, iglesias protestantes, ¿no? Pero yo pienso, hermano, que a la final, pues todos, tanto la ramera, la madre, las Sí, hijas, yo también comparto todas eso. van a tener su juicio, todas van a tener su paga, ¿cierto? Y ella sigue. Mm. Bueno, no sé, voy a seguir leyendo eso, pero me parece. Bueno, ahí está entonces, vamos a seguir leyendo. Este segundo, hermana Jessie, hace parte del mismo párrafo, si por favor nos ayuda. Listo. Dice además en el capítulo 18 de Apocalipsis, en un mensaje que aún es futuro, se llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Según esta escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar todavía en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplica las palabras del profeta a Israel. Salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos, que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te
prostituiste a causa de tu renombre. Interesante, ¿no? Fue por el deseo de imitar. Sí, recuerden, Siempre hay muchos problemas cuando el ser humano tiene deseos de imitarnos. recuerden, hay 3 partes donde se habla de Babilonia. Entonces, cada mensaje que yo veo aquí es que debe ser aplicado, pues, dependiendo del contexto. Entonces, Apocalipsis 14, primera mención de Babilonia. Apocalipsis 17, segunda mención de Babilonia. ¿Ok? Y Apocalipsis 18, tercera mención de Babilonia. ¿Mm? Cada uno no están organizados en tiempo cronológico. Ahí la confusión, tal vez. ¿Sí? ¿Cuál es la primera Babilonia en cronología? O sea, en el tiempo. Esta, Apocalipsis 17. Porque es la madre. ¿Quién fue la primera iglesia que se corrompió? La judía. Segunda iglesia que se corrompió, la apostólica. Luego viene, cronológicamente hablando, Apocalipsis 14. Aquí está, Apocalipsis 14. Ya no habla de las madres, sino de las hijas, que también se le llama Babilonia. ¿Ok? Porque si las hijas han cometido lo mismo, el mismo adulterio, ¿sí? Pues también se le llama Babilonia. Y como el mensaje del segundo ángel sigue a la advertencia del juicio, 1844, entonces se aplica, no se puede aplicar a Roma. La de Roma es esta, Apocalipsis 17. Y la de la iglesia protestante que se prostituye es de Apocalipsis, 14. ¿Ok? Pero además dice que Apocalipsis 18, la tercera mención de Babilonia, es a un futuro. Cuando la hermana White dice futuro, está escribiendo en el año de 1888, que es la primera edición del conflicto de los siglos. O sea que para esa época Apocalipsis 18 no se había cumplido, es futuro. Luego la hermana White participa en o sea, ella lanza una nueva edición del conflicto de los siglos en 1911 y no modifica este párrafo. Quiere decir que sigue siendo futuro, por lo menos hasta 1911. ¿Cuál? El del capítulo 18. ¿Listo? De Apocalipsis. Y ella dice, en esa época se va a llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. O sea, ¿dónde está el pueblo de Dios? En Babilonia. Y dice ella, ¿y en qué comunidades hoy en la actualidad, hablando de su época, 1888, en su actualidad, dice acá, ¿en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Bueno, eso es lo que tenemos, hermanos, de información. Claro, sigue más. Sigue más. Ella está entonces hablando también está hablando de su época y de lo que aún viene en el futuro. ¿Qué es lo que se va a cumplir en el futuro con respecto a ella? Capítulo 18 de Apocalipsis. Y yo creo que Apocalipsis 18 todavía no se ha cumplido, no ha llegado el tiempo de Apocalipsis 18. El mensaje del cuarto ángel todavía no. Salid de ella, pueblo mío. Todavía no se ha aplicado, porque todavía ni el mensaje del tercer ángel se completó, que es la justificación por la fe. Entonces, pues, tenemos que retomar en algún momento. El Señor por eso nos está preparando, ¿no? Gracias, Tommy. Esto que acabas de explicar de los 3 capítulos es supremamente importante. Gracias, porque lo coloca uno en el tiempo. Gracias. Bueno, démosle las gracias al Señor que fue el que inspiró el conflicto de los siglos. Desde luego no todo está dicho. Yo sé que hay muchas preguntas aquí porque hay cosas que no se han cumplido, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más información que dice la hermana White, que ni siquiera, dice ella, más adelante en este mismo capítulo, ni siquiera Apocalipsis 14, el mensaje del segundo ángel ya se cumplió para su época. Ella lo dice. El cumplimiento total está aún en el futuro, decía ella, cuando se complete la apostasía. O sea,
dejémoslo ahí y sigamos leyendo más bien. Y es que hay, pues yo no sé, pero yo también digo, eso no es así, ahí de acuerdo a la historia y lo que va saliendo. Para mí, esa información y esa luz va en aumento. Claro, pero una luz en aumento no va, digamos, a disipar la luz anterior, sino que la va a Es que yo extender. no estoy diciendo eso, pero es que es también saber leer, interpretar también lo que quiso decir Helen White. Yo igual, por eso le digo, voy a tratar de volver a leer, porque también hay que tener en cuenta sobre las facciones y lo que está sucediendo. No es que deba ir en contra de lo que dice un escrito está. Desde luego, todo esto tiene su contexto en nuestro presente, pero bueno, digamos que la estructura principal de esos tiempos, pues yo creo que son importantes porque ahí es donde uno puede de pronto confundirse, ¿no? Bueno, esperemos que más nos dice el Señor y sigamos estudiando. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran en las iglesias del Estado, en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de estas. Entonces, lo que vemos aquí es un patrón de repetición. Un patrón en donde se repite lo mismo que hizo la Iglesia Romana Católica, de unirse con los reyes de la tierra. La Iglesia Protestante, dice, también va a cometer el mismo error. Ya lo ha cometido. ¿Ok? Dice acá la expresión Babilonia, que es confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones. Mire. Entonces la hermana Juega habla de congregaciones, iglesia, cuerpos religiosos. Las condiciones para volverse ramera y volverse Babilonia. ¿Cuáles son las condiciones? Apartarse de la confianza al Salvador y poner o llenar su alma de las cosas del mundo. Básicamente es lo que leímos, ¿sí? Entonces, a cualquier congregación, iglesia le puede pasar. Es lo que está sucediendo acá. Dice, además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de esta. Hermana María Doris, 434.3. Sí, dice, una obra católica romana arguye que si la Iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la Iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. Vea, cosa tan terrible. Bueno, esta es una aplicación. Lo que la hermana White a continuación va a hacer desde este párrafo en adelante, y vamos a seguir en la tarde, si Dios quiere, es que ella va a describir por medio de otras personas la condición para su época de las iglesias protestantes. ¿Ya? Ella aquí lo que va a hacer es sacar citas de otros autores. Hay un montón de autores que ella va a sacar acá, de aquí en adelante. ¿Sí? Para describir cómo está la iglesia en ese momento. ¿Sí? Desde luego vamos a ver muchas cosas similares a la condición de la cual vimos nosotros. ¿Ya? Aquí de pronto habla de la iglesia anglicana. Bueno, la iglesia anglicana tiene iglesias dedicadas a María, sí.
Pero vamos a ver otros ejemplos que aplican más cercanamente a nuestra realidad. Entonces, esto sencillamente es como una crónica que hace la hermana White Y para ella mostrar la condición. ahí hará también de la iglesia adventista, porque ya estaba, ¿no? ¿O No, no? no, O sea, no. de todas las protestantes esa no, en ese En este momento. momento no. Ya, ok. Hermano, En este hermano, me momento hace un no. favor, me Ujú. recuerda un poquito sobre la iglesia anglicana, es que no me acuerdo bien cuál es esa iglesia anglicana. La de Reino Unido, que nace con Enrique VIII, que por querer separarse de su esposa y casarse con Ana Bolena, renunció a la fe católica romana y fundó su propia iglesia, llamada la Iglesia Anglicana. Ah, ya, gracias. Esa es la Iglesia Anglicana. Ok. Entonces, hasta aquí digamos la parte explicativa de los símbolos. Lo que sigue a continuación es pura crónica. Por ejemplo, acá este es del doctor Challoner, que es un escrito católico. Pero ella va a coger de más autores. Lo vamos a ver en la tarde. ¿Qué dicen los autores de cómo están las iglesias protestantes en esa época a nivel general? ¿Ok? Y desde luego, pues también podemos pensar cómo está nuestra situación como iglesia adventista. Porque también es cierto que, bueno, uno se escandaliza por decir que sí, que nuestra iglesia se ha convertido en Babilonia, pues la misma hermana Joel lo dijo antes, ¿no? Eso es cualquier cuerpo religioso, cualquier iglesia y tristemente, ojalá no se cumpla, ¿no? Pero eh, la iglesia judía cayó en esa idolatría, cayó en ese adulterio, la iglesia apostólica cayó en ese adulterio, las iglesias protestantes cayeron en ese adulterio. La pregunta es, ¿la iglesia adventista caerá en ese adulterio? Bueno, dejémoslo ahí entonces, hermanos, y sigamos analizando. Yo sé que pueden quedar muchas preguntas, desde luego, pero pues realmente no sé todas las respuestas. Eh, pero bueno, esta es una base, ¿no? Y seguiremos preguntándole al Señor. Ayuda al Señor, porque pues esto no es sencillo, ¿no? No sé si alguien quisiera mencionar algo o si ya terminamos, podemos hacer una oración. ¿Alguna hermana que por favor nos ayude con una oración para finalizar? Listo, yo oro, hermano. Ana María Ortiz, gracias. Queremos darte muchísimas gracias, Padre, y a ti, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, porque cada día nos das más luz, Señor. Gracias porque tú quieres que sepamos cosas que aún a nuestro intelecto están como secretas, o somos nosotros que a veces tenemos nuestra mente finita, no podemos entender, o a veces también, Señor, perdónanos porque nos falta también sentarnos a estudiar, a escudriñar. Gracias por esto que aprendimos hoy. Gracias porque sabemos por fe que has tomado nota, Señor, porque a ti ha llegado la nota de los ángeles, de estos pedidos, de estos testimonios, de estos agradecimientos. Ayúdanos en nuestra débil fe, ayuda a nuestra incredulidad. Danos, por favor, el don del arrepentimiento, danos el don del perdón, danos de tu sabiduría, Señor. Por favor, graba en nuestra mente, en nuestro ser, cada capítulo, cada reunión que tenemos, donde nos das más luz. Y ayúdanos sobre todo a compartirla con aquel que, como nosotros, también estamos en la ignorancia. Sigue amparando, bendiciendo este grupo de La Verdad Os Hará Libre. Toma cada hogar, toma cada familia, toma a nuestros vecinos, amigos y también ponemos en tus manos de amor a los enemigos. Gracias por este almuerzo que nos permites. Después de tener este almuerzo espiritual, vamos a tener este almuerzo físico, Señor, que nos dotará también de energía. Y gracias por ese inmenso amor
tus múltiples bendiciones recibidas de ti. Porque Dios, Señor Jesucristo, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.